Bienvenidos al nuevo episodio de Política, Filosofía y Economía. Y feliz año 2024 a todos los seguidores. Ayer hablábamos de las 10 principales tendencias que van a afectar a España en este año nuevo que comienza. Hoy vamos a centrarnos en los 10 principales hitos o sucesos, previsiones que queremos destacar para el año 2024 a nivel mundial. Vamos a empezar con la economía en el mundo. Sería el primer hito. La economía mundial, afortunadamente, el año 23 que ya ha terminado, no solo no ha entrado en recesión, como predecían muchos expertos, sino que ha sido un año muy superior a las expectativas en casi todas las partes del planeta y acabaremos el año teniendo un crecimiento cercano al 3%. El año 24, basándonos en los datos, en los hechos que ya conocemos, el consenso general en el mundo, tanto las fuentes de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional u otras que podéis consultar, veréis que hablan de un crecimiento global en torno al 2,7%. No es un mal dato y nos permite ser optimistas en cuanto a que seguiremos creciendo. Evidentemente, este crecimiento luego se desglosa por partes. Así, a nivel más general, que sepáis que en los Estados Unidos se prevé un crecimiento del 2,1%, China vuelve a retomar un crecimiento un poquito más fuerte, ya por debajo del 5%, pero todavía cerca del 5%, que no está nada mal. La India, que es esa economía emergente cada vez más poderosa, seguirá creciendo con fuerza, por encima del 6%. España, para que os hagáis una idea, que es lo que más nos afecta aquí, estará en torno al 1,7%, frente a la economía del euro, que estará en el 0,9%. O sea que España crecerá casi el doble que el resto de la zona euro. No son cifras muy altas, pero en cualquier caso nos ayudan a ver que seguirá habiendo algo de crecimiento y por tanto podemos también pensar que el paro no debería crecer. Bien, segundo gran tema del año 24. Muchos de nosotros ya estamos preocupados y ocupados en este tema que se ha llamado la inteligencia artificial o la inteligencia artificial general, la AI, etcétera, que va unida también, yo creo, con el desarrollo de la robótica, del que se habla menos porque no se ve tanto, pero sabemos ya que el número de robots en algunos sectores empieza a superar el número de humanos y esto va a ser imparable, está siendo imparable. Pero la inteligencia artificial es todavía más exponencial que la robótica porque no hay un producto físico. Bien, el año que viene yo creo que va a ser el año que se va a consolidar en todas partes y en la población general la concienciación de la importancia y el impacto que la inteligencia artificial va a tener en nuestras vidas. En Europa se ha alcanzado un primer principio de regulación, pero en cualquier caso sabemos que la inteligencia artificial, por suerte, por desgracia, está en manos de muy pocos agentes. Muy pocas compañías en el mundo son las que tienen los recursos, el foco y el conocimiento para desarrollar la inteligencia artificial. Bien, este será el segundo gran tema de la economía mundial y la tecnología el año que viene. Hemos visto ya, primer factor, vamos a crecer, vamos a continuar creciendo. Segundo, la inteligencia artificial y la robótica van a condicionar cada vez más nuestra economía y nuestra vida. El tercer punto a destacar son los conflictos bélicos que está habiendo en el mundo. Hace 2 años nos despertamos o nos sorprendimos con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este conflicto se ha prorrogado ya 2 años y este año pasado, a finales, hemos visto la tragedia del terrorismo de Hamas respondido con la guerra o la invasión, o como queráis llamar, de Gaza por parte de Israel. ¿Qué pensamos en nuestro canal que va a ocurrir en Ucrania y en Gaza el año 24? Bien, los dos conflictos, en nuestra opinión, fundamentalmente van a depender para su final en la política de los Estados Unidos. Luego explicaremos brevemente por qué. En el caso de Ucrania, porque sabemos que básicamente el apoyo de Occidente a Ucrania ha sido siguiendo la estela del hegemón en el mundo, que es todavía sin duda es Estados Unidos. Estados Unidos ha decidido apoyar a Ucrania y por tanto la OTAN y los países aliados de Estados Unidos fuera de la OTAN, Japón, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, apoyan incondicionalmente a Ucrania.
Sin embargo, es un conflicto que se está extendiendo y que pensamos que no puede durar mucho más allá de un año. Por tanto, una vez que quede claro quién es el ganador en las elecciones americanas, o un poco antes, cuando ya se sepa previsiblemente quién va a ganar, creo que será el momento en que los agentes globales obligarán a Rusia y a Ucrania a negociar un acuerdo que tengan que firmar ambas partes. El tema de Israel en Gaza creo que es aún más sencillo, en el sentido que Israel depende prácticamente al 100% en su política exterior y en su política de defensa de Estados Unidos, y pensamos también aquí que Estados Unidos en algún momento, más pronto que tarde, dirá basta ya y obligará también al gobierno de Israel a negociar y a cerrar este conflicto en Gaza. Quinto punto interesante para el año que viene. Ya me lo he mencionado brevemente, las elecciones en Estados Unidos. Bueno, como sabéis, en Estados Unidos el tercer domingo de cada mes de noviembre es el momento elegido para votar quién va a ser el presidente ejecutivo del país. Es decir, que estamos ya a falta de 11 meses. A partir de dentro de pocos días comenzarán las primarias, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, y me gustaría simplemente daros dos datos que quizá conviene recordar. Uno es la edad de Biden. Biden va a cumplir en noviembre de este año, en noviembre del 24, va a cumplir 82 años. Y Trump va a cumplir este año también 77 años. Es decir, que en caso de ganar Biden, empezaría su mandato con 82 años y estaría hasta los 86. En caso de ganar Trump, empezaría con 77 años y estaría hasta los 81. Hace 20 años, 10, hubiera sido impensable pensar que el mayor líder de la economía mundial iba a ser un octogenario. Pero hoy casi todo es posible y quizá los 80 de antes pues sean los nuevos 50 o los nuevos 60. ¿Quién sabe? En cualquier caso, sí me gustaría compartir con vosotros una pequeña filtración o noticia que nos ha llegado de círculos muy próximos al Capitolio, a Washington, políticos de la esfera demócrata, que nos han hecho llegar la siguiente hipótesis. Parece ser que el Partido Demócrata tiene clarísimo que Biden, por su edad, sus lapsus mentales, etc., no es el candidato que pueda derrotar a Trump o a otro candidato republicano fuerte, y podría ocurrir que cerca ya de noviembre, el momento de las elecciones, Biden de alguna manera dimitiera, hiciera alusión a sus problemas de salud o a problemas familiares, ya sabéis la típica frase, dejase paso y obligara a los demócratas o permitiera a los demócratas a elegir un candidato de última hora sin necesidad de pasar por todo el proceso de las primarias, porque no tendrían tiempo básicamente de hacerlo. En ese caso elegirían un candidato o una candidata, y me gustaría reforzar la palabra candidata, que tuviera papeletas suficientes para poder ganar al candidato o candidata republicano. Y en cuanto a Trump, pues bueno, ya lo sabéis a los que os interese la política americana, gran parte del establishment americano, yo pienso que sobre todo las industrias que Trump no apoyó, incluso atacó, como fue la industria farmacéutica, la tecnológica y alguna otra, están haciendo lo posible y lo imposible para que Trump no sea el candidato republicano. Podríamos hablar, ahora que en España se habla de lawfare o guerra judicial, pues está habiendo una guerra o una batalla judicial para impedir la nominación de Trump. Ya ha habido 2 estados, Colorado y Maine, donde sus tribunales estatales le han declarado no apto para presentarse a las elecciones por su supuesto papel en los sucesos del 6 de enero en el Capitolio. Será un tema a seguir y muy importante. Y como digo, lo que ocurre en Estados Unidos será determinante para saber qué pasa con Ucrania y qué pasa con Gaza. Sexto factor para destacar el año que viene: la inmigración. Hay un término que también creo que aprenderemos durante el año 2004, que es el sur global, lo que los anglosajones llaman el Global South. Cada vez se habla más del sur global como contrapuesto al norte o al Global North. España, obviamente, somos parte del norte global y prácticamente sabéis lo que puede ser el sur global. Bueno, el sur evidentemente es la parte más pobre del planeta, la que más está creciendo en población, y fundamentalmente todos los movimientos migratorios prácticamente en el mundo se producen del sur al norte. Gente que busca emigrar, incluso en algunos casos arriesgando su vida cruzando el mar de forma irregular o de forma ilegal,
pues para buscar una vida mejor para él o ella y los suyos en Occidente, en el norte global. La desproporción, desde luego, en riqueza es brutal. Otro dato que nos puede ayudar a situar por qué ese desequilibrio tan fuerte entre el norte y el sur, pues buscando esta mañana unos datos, me gustaría compartir con vosotros. El Producto Interior Bruto de toda África, toda, del norte al sur, es de 3,1 trillón de dólares. Trillón en el sentido anglosajón, 12 ceros, lo que aquí llamaríamos un billón. Bien, 3,1 trillones es la economía, el PIB de toda África, es igual al PIB de Francia, que es 3,0, prácticamente igual. Es decir, que un solo país de Europa, ni siquiera el más rico, que es Alemania, un solo país de Europa tiene la misma producción de bienes y servicios que toda África. Por tanto, no se os oculta las fuertes dinámicas que acontecen en los continentes de los países más pobres para intentar migrar al norte buscando una vida mejor. Esto no va a detenerse el año 2024, solo va a crecer previsiblemente. Lo mismo ocurre con todo el continente de Sudamérica y Centroamérica, con Estados Unidos y Canadá. Bien, la migración se vincula directamente con el séptimo factor que queremos destacar del año que viene, que es, ya de este año, que es el crecimiento de la población mundial. Bien, también me gustaría recordar que la población mundial, que ha crecido exponencialmente en los últimos 40, 50 años, se está ralentizando. En muchos países de Occidente, en China, la población ya está decreciendo, y en los países donde no decrece, como es Estados Unidos y algún otro, no lo hace fundamentalmente por la inmigración, legal o ilegal, y por los hijos que tienen poblaciones que han sido inmigrantes sus padres y que ya los hijos nacen en Estados Unidos o nacen en Europa, pero proceden de otras latitudes. Bien, la población está, como digo, ralentizándose, es otro dato que conviene tener en cuenta, no se habla suficientemente, y ya se habla de que el pico mundial pues serán como mucho 10 billones de personas, 10.000 millones, frente a los 8.000 que somos hoy encima de la Tierra. Y para que ocurra esta previsión de que todavía hay crecimiento, hay dos hipótesis de trabajo. Una, que es que los países que hoy están teniendo muchos hijos, digamos 6 o más hijos por pareja, ralenticen este número de hijos, cosa que ya estamos viendo. Por ejemplo, en la India, la tasa de fertilidad o el índice de fertilidad está ya muy próximo a la tasa de reposición. O sea, un país como India, que podríamos pensar que estaría con muchísimos hijos por familia, eso ya no ocurre. China está en decrecimiento, España está en decrecimiento, o sea, muchos países estamos muy lejos de esa tasa de reposición que se estima en el 2,1 o 2,2%. Y la otra hipótesis para suponer que la población seguirá creciendo es que aquellos países que hoy están teniendo una tasa de natalidad muy baja, debajo de la reposición, van a subir ligeramente su tasa de natalidad. Es lo que de alguna manera los gobiernos de muchos países de Occidente están ya fomentando, que es políticas activas de fomento a la natalidad, lo que se lleva haciendo años en Francia o se está haciendo en países escandinavos, se está haciendo curiosamente desde hace poco tiempo en China, y esto hará que algunos países que hoy están teniendo muy pocos hijos tendrán algunos más y los que tienen muchos tendrán menos. Con esas hipótesis de trabajo, la población mundial llegará a los 10 billones de aquí a 50 años. Salto ahora a un tema más puntual, pero del que ya habéis oído hablar mucho y se hablará más cada día, que es Taiwán. Taiwán es esa isla pequeñita frente a China, parte de China, culturalmente, lingüísticamente, siempre ha sido China, pero desde la revolución tiene un régimen político completamente distinto. En Taiwán es donde se refugió Chiang Kai-shek y, por tanto, Taiwán ha sido siempre un territorio occidental. Mientras que China, evidentemente, como todos sabéis, pues es China comunista, con Mao, con Deng, con Xi Jinping, con un comunismo diferente ahora, pero evidentemente con un régimen absolutamente opuesto al régimen de Taiwán. Bien, pensamos en este canal que no va a ocurrir un conflicto bélico digamos, significativo, ni ahora ni nunca. Yo creo que a los dos grandes agentes son Estados Unidos y a China. Lo que menos les interesa sería tener un enfrentamiento militar entre los dos. Pero, como bien decía Eisenhower, siempre hay que estar atentos y preocupados con el complejo industrial militar.
¿Qué quiero decir con esto? Pues hombre, que para que funcione la industria militar, la industria del armamento, que como sabéis es uno de los principales componentes del PIB en muchos países, es importante que haya una cierta tensión que justifique esos presupuestos gigantes de defensa, que hacen que a su vez se produzcan las fábricas, el trabajo, etcétera, etcétera. Sin eso se detendría la industria militar y por tanto el PIB se encogería tremendamente. Bueno, Taiwán justifica fundamentalmente la tensión militar entre Estados Unidos y China y hace que Estados Unidos esté superando sus presupuestos de defensa año a año, llegando ya a muy cerca de los 900 billones de dólares. Cerca, digamos, del trillón de dólares es lo que dedica Estados Unidos a defensa cada año. Cada año. El siguiente país en el ranking es China, que se empieza a acercar a los 300 billones, pero como veis 3 veces menos que Estados Unidos. Y luego ya hay un enorme salto hacia abajo. Tenemos a Rusia con 86 billones, India con 81, Arabia Saudí, curiosamente, con 75, y a continuación los sospechosos habituales, pues Reino Unido, Alemania, Francia, Corea del Sur, Japón. Pero vamos, Estados Unidos gasta en defensa más que los 10 siguientes países del planeta juntos. Noveno dato a destacar y quizá más sorprendente para muchos de vosotros. Otro término que creo que tenemos que incorporar a nuestro vocabulario, que tiene una traducción difícil al castellano, que es el hub. Hub sería algo así como el centro, el concentrador. Un hub puede referirse a distintos temas. Fundamentalmente se habla de hubs en tecnología o en economía. ¿Qué está ocurriendo de una forma creciente en Occidente? Que los países ya no son tan relevantes como país, sino lo que empiezan a ser relevantes como agentes de crecimiento, de concentración de la inteligencia o del know-how, de la investigación o de la economía, son las ciudades. Ciudad en el sentido amplio, la macrociudad. Es decir, que Reino Unido ya no es tan importante como país, sino que lo que tiene muchísima importancia y concentra crecientemente una mayor parte de su PIB y de su riqueza y de su atracción de población es una ciudad. En el caso de Reino Unido, Londres. En el caso de Francia, París. En el caso de Holanda, Ámsterdam. Y así podríamos recurrir gran parte del planeta. Un dato que veía esta mañana, todavía no hemos contrastado con otras fuentes, pero para que os hagáis una idea, decía este dato en la prensa americana que el 90% del crecimiento americano el año pasado provenía de 5 ciudades. De 5 ciudades, que serían 5 hubs. Que os las podéis imaginar. Boston, donde se concentra toda la gran parte de la inteligencia de Harvard, MIT y muchas industrias asociadas a la tecnología, a la biotecnología. Seattle, en la otra costa, donde está Microsoft, es uno de los grandes ganadores, digamos, de la globalización. Luego 2 o 3 ciudades en California, San José, San Francisco y San Diego. Curiosamente todas antiguas ciudades españolas del Camino Real, ¿no? Ciudades en las que está Facebook, Apple, las grandes tecnológicas que acaparan un porcentaje brutal del crecimiento global. Hubs. Y con esto terminaríamos, no sin antes mencionar el décimo, digamos, derivada de los hubs, lo que aplica a España, que es Madrid. Creo que una frase que podría cerrar el capítulo de hoy es: Madrid es ya un hub europeo, ya no solo es la tercera ciudad más grande de Europa, la segunda más grande de Europa, de la Europa, digamos, del euro o de la Comunidad Económica Europea después de París, sino que Madrid empieza a ser un hub que atrae capital de América Latina fundamentalmente, aunque no solo, y esto está generando de por sí muchos efectos de crecimiento. Por tanto, lo que yo diría para el año 2024 en España, atentos a Madrid, por muchas razones. Y con eso os dejo, librepensadores, hasta nuestro siguiente episodio.